viernes sin una buena plática entre amigos. Y si es acompañado con una buena copa de vino, mejor. Pasa una tarde con nuestras locuras, risas y, ¿por qué no?, a veces también llanto. Porque como decimos, en nuestra muy humilde pero perra opinión, la vida no se romantiza, solo se vive. Te invitamos a estar en Entre Copas con Tania y Carla. Nos vemos cada viernes. Bienvenidas a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Yo estoy bien contenta. Yo también, casa llena. Ay, sí, es cierto. Sí. Sí, casa llena, actitud nueva, hoy ando empoderada, chingón. Nuevo look. Nuevo look, ¿cómo lo ven? Chingón. Dejé de fumar a huevo. Sí. Todo bien cool, ¿cómo ves? Muy bien, me da mucho gusto, hija. Y súper feliz. Yo también estoy bien contenta. Tenemos un invitado Sí. que de veras lo llevo en el cora, aunque mi marido se enoje. Pero ¿sabes qué? Me encanta que nomás dijimos, viene Rodrigo y todo el mundo quiere venir. Ya la cagó la señora, todavía no sabe. ¡Ay, señora! Pero nomás he dicho, viene Rodrigo. Bueno, puede ser Rodrigo Cantú. Sí, claro. X. Pero no es Rodrigo Cantú X. No. Hoy viene un personaje bien chingón que ya estuvo con nosotros. Sí. Que de veras que nos puso aquí, nos subió la temperatura. Nos subió la calentura, no la temperatura. Bueno, a ti y yo, la neta es que estaba muy tranquila. Ah, muy bien. No, súper contenta, porque siempre nos da mucha información clara y precisa. Y así como para primaria, o Sí. sea, para que lo entiendas. Sí, exacto. Súper contentos. Le damos la bienvenida con un Bienvenido. aplauso. Bravo. ¡Bienvenido! ¡Aplausos, Hola. aplausos! ¿Cómo están? Está bailando. ¿No? ¡Ay, sí! ¡Bienvenido! Pues si ustedes dicen que están contentas, me la creo y yo también estoy contenta. ¿Cómo están? Al ratito nos va a decir, ay, que no, ¿Otra ya vez? déjenos de invitar. Si usted no dice, entonces sigo viniendo, ¿eh? Aplausos. Aplausos. Súper contenta de tenerte aquí, ambas, y todo el equipo que está atrás. Sí, porque si ustedes no saben, pero sí estamos llenos aquí. Sí, cada día crecemos más. Pero antes de comenzar, ve nomás. Sí, porque ches gorrones, yo creo que para eso vinieron. Yo ¿no? creo Tenían no, ganas de pistear gratis. No. Nuestro delicioso y riquísimo vino de Ananqué. El invitado primero. Sí, claro, por supuesto. Échale, échale para que se suelte. Sí, al invitado sí, a los demás no. Se para de Señor servir productor. ahora que ella ya sabe decir Ananqué. Ananqué, ¿ya te diste Sí, cuenta? claro. Pues Sí. hasta que lo diga bien, le sirve. Y ya saben, pueden localizarlos en las redes sociales. Y por otro lado, nuestro quesito que nos va a acompañar de Cremería Don José, que también lo pueden encontrar en redes. Aquí van a poner dónde lo pueden localizar. Si mencionan que vieron esto en Entre Copas, les van a hacer un descuento. Y lo mejor de todo es que se los llevan hasta la puerta de su casa. Nuestro quesito. Así es. Yo hoy los acompañaré con agüita. Salud. Salud a todos por allá atrás. Y bueno. Haciéndole así, porque algo aprendimos de la cata. Sí, Claro. claro. También estuvo en Sí, nuestra casa. sí, es invitado de honor. Sí. Es invitado de honor en todo, presente Entre Copas. Qué detalle, aunque sea aquí, aunque no en mi casa. Ay, Está bien. Yo digo que ya hasta deberíamos de rentarle aquí oficina. Sí, que ya. aquí se venga a dar terapia. Sí, ya. Es más, ¿no? ¿Cuál rentar? Los que andan por aquí cerca y quieren terapia, Sí, nos hablan. claro, exactamente. Aquí. Bueno, a mí en tu casa, porque me queda más cerca. 120 Guadalajara, donde yo los voy a atender personalmente. ¿Qué te Perdón. parece? Muy bien. Sí, aquí. oye, antes de pensar el tema, ¿no quieres un quesito? Porque luego ya no te dejamos comer. Qué detalle. Sí, Gracias, no. Cremería Don José. Hoy es un rico queso de qué, Tania. Ya te agarré con la boca Perdón. llena. Es un queso cheddar con chile del que no pica. ¿Cuál Morrón. chile? Morrón. Ay, qué Yo, rico. ¿cuál chile no pica? Sin albur, señores. Dese. Muy bien, pues el tema de hoy. Ay, A ya ver. antes de darles la Sí, cara. a Es que, ¿sabes qué? Es un tema que ha sido muy polémico últimamente, que a mí se me hace muy interesante y creo que nos vendría bien un poco de estructura de conocimiento para poder dar un buen punto de vista sin cagarla en la sociedad. Sí, y más, bueno, a mí, aunque estoy muy familiarizada en este tema y familiarizada porque tengo hijas jóvenes,
Sobre todo Ana Laura, que luego de repente me saca unas cosas y que se enoja porque le pregunto de otras. Que Yo ya la las neta veremos. no sé. Y que hoy me puse a informarme un ratito, nada más, para no venir tan ignorante. Pero lo hemos visto ahora que estuvo también la Casa de los Famosos, donde estuvo Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos. Pero ya es algo que a lo mejor en mis tiempos de juventud, muy joven, muy chavita, porque todavía estoy joven, porque me gusta que me digan señora, pero no doña. Hace 10 claro. años. Exacto. Pero tiene que ver con esto de la identidad de género, ¿no? ¿Sí está bien dicho? Sí. Bueno, no sé, sí, ¿no? Sí. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es identidad de género? Bueno, es importante entender que la sexualidad humana no se limita a lo que pasa entre el ombligo y la rodilla. Ok. ¿No? La mayoría de nosotros piensa eso, que sexo o sexualidad es reproducción. Y la verdad es que como humanos, mucho de lo que hacemos en nuestro día a día tiene que ver con sexualidad. O sea, cuando daba en la preparatoria la clase de sexualidad, ponía un montón de palabras y les decía, ¿cuál crees que no tiene que ver con sexualidad? Y las que salían era economía, política, carrera, vocación. Y decían, profe, ¿eso por qué tiene que ver con sexualidad? Claro, porque hay un mundo que nos dice, que nos separa entre las cosas que sí podríamos hacer las personas que tienen una identidad de género determinada, ¿no? Hombres, mujeres. Y si entonces en la política veamos la actualidad, o sea, hace falta simplemente ver la realidad y pensar cuántos hombres contra mujeres hay gobernando en el mundo, qué tipo de trabajos son por los que optamos, y entonces sí tiene que ver sexualidad con la manera en la que estamos en el mundo, la manera en que saludamos, la gente con la que nos relacionamos, cómo saludamos. Entonces, habrá que entender que dentro de este nicho, de lo que es la sexualidad humana, hay varios segmentos en los que académicamente se ha dividido para poderla entender. Entonces, una es lo biológico, que es específicamente a lo que tendríamos que llamar sexo. Okay. Lo social, que es la identidad de género, o sea, idem significa mismo. Entonces, con lo que yo me identifico de las opciones que hay en el menú, ¿no? Okay. Hombres, mujeres, todo lo que está en medio, ¿no? Okay. Y hombres o mujeres, ahí se va a ir problematizando y lo vamos a ir entendiendo, porque ya de por sí, entre familia y familia, los hombres no se comportan igual. Okay. Las mujeres no se comportan igual. Ahora, si nos comparamos con la gente de Estados Unidos, con la gente de Japón, con la gente de Alemania, entendemos que la manera en la que ellos miran su ser hombre o su ser mujer se va identificando según su cultura. Entonces esa es la identificación de género, ¿no? O la identidad de género. Luego, y los estoy diciendo en orden de aparición en nosotros como personas. Luego viene la posibilidad erótica, que es lo que entendemos y que también la gente piensa que la diversidad se centra en eso, ¿no? Si me gustan las mujeres, los hombres o ambos, ¿no? Okay. Y por último, la expresión del género. Entonces, si uso rosa, si uso naranja, ajá, si uso negro, si uso azul, que no tiene que ver tampoco con la identidad, porque habemos hombres que nos vestimos de rosa, hay mujeres que se visten de pantalón, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que a lo mejor... Bueno, que es un pretexto de pantalón, pero... Exacto, se dice que trae pantalón. Dice, mi pantalón favorito. Y el más caro, fíjense. Aparte de todo, le cobran por los hoyos, no por la tela. Claro. Exacto. Claro. Y entonces, la manera en la que yo me expreso en el mundo, esa es la expresión de género. Okay. Entonces, ¿qué es identidad de género? Me voy un poquito para atrás. Sí, muy bien. Sí, por favor, porque estoy así. Ahí va. Nosotros como individuos empezamos a formarnos desde el vientre, empezamos a sexualizarnos. ¿Cuándo? En la semana 7 y 11 de la gestación. Okay. Entre esas 4 semanas, distintos tipos de hormonas y de químicos van y por los cariotipos, o sea, los cromosomas, se va formando un macho o una hembra de la especie humana. O sea, esa es la manera correcta de decirlo. Okay. Macho o hembra de la especie humana. A veces, y no es poco, más o menos 1 de cada 1.500, 2.000 personas pueden, por estos asuntos de los químicos o de las hormonas, pues, de los cromosomas, puede que no se vayan a formar ni como macho ni como hembra de la especie humana. Eso lo entendemos como intersexual. Y hasta ahorita hay más o menos 200 maneras distintas de intersexualidad conocidas. ¿Qué es antes? ¿Y las dos?
Parece complejo, pero a ver, Sí. imagínese esto, ¿no? O sea, pero si no es ni hombre ni mujer, entonces... Es intersexual. Ajá, pero, Tan, tan. ¿pero qué es un intersexual? Antes, la única manera de intersexualidad de la que hablábamos era el hermafroditismo. Ajá, O sea, que tenía los dos. Físicamente tenía alguna malformación que o tenía los dos, o por ejemplo, algo que es mucho Eso más estaría común. bien divertido. Imagínese usted, ¿eh? Ay, Si la mírala. justicia por la propia mano, Mírala. pero tiene que, no siempre, a veces puede ser, y esto pasaba mucho y es ¿De un veras? conflicto en el tema que nos atañe hoy, que de repente, por ejemplo, había una vulva que estaba fusionada y entonces parecía un escroto, pero por dentro a lo mejor habían órganos sexuales pélvicos femeninos. Entonces lo único que había que hacer era abrir esos labios, pero que se habían fusionado, ¿no? Sí. O al revés, de repente podría parecer que hay un mini pene, ¿no? O un macroclítoris, y entonces ahí la familia y los doctores decidieron. Entonces imagínense si no habían tema que- estudios No, médicos. hoy, señores, les quiero hacer una aclaración. Voy a evitar no tomar. Porque este tema va a dar para cagarme de la risa. No, quiero ver qué Oye, sería, güey. creo que yo hace muchos años, de hecho, vi una película así no sé, fue película, serie, no sé, pero hace muchos años, que incluso les dicen a la familia, tienen que decidir. Si decían ellos, es que si decidimos y resulta que es lo contrario, era como un conflicto impresionante, ¿no? Porque decían, no, es que si se va más, sí es correcto decir si es más femenino o más masculino. Sí, sí se identifica más como hombre o Ajá. como mujer. Y Pero eso, nosotros pero decidimos... eso va en función, perdóname que te interrumpa, a la carga hormonal o al desarrollo de la personalidad por la vida social. Ay, me escuché. ¿La intersexualidad o la No, o sea, eso transexualidad? que hablaba Carla, de que, oye, ok, nació con las dos, Hay que decidir. Hay que decidir. Yo, ok, no, pues le quito uno y le dejo el otro. No sé, le quito el de niño y le dejo el de niña. Y la carga hormonal es más, fue a través del tiempo más para lo masculino y pues la cagamos en qué elegimos. O eso se determina más como en el rollo social. O sea, como... Justo el problema es que se decidía más por la carga ideológica, Ajá, la por las religión, la Sí. desinformación de los mismos médicos con Sí. respecto al tema, y se decidía desde ahí, ¿no? O incluso hasta qué parece más. Si ya se parece más a Sí. una vulva, pues terminamos de abrirla, ¿no? Y resulta que adentro habían testículos, ¿no? Güey, qué complicado. Era muy complicado. Bueno, de hecho, esto que tú dices, Ajá. bueno, sí hay muchas películas. Hay una ya antigua que se llama XXY, que esa es una de las posibles razones por la que hay intersexualidad. Así como hay, por ejemplo, duplicidad en el cromosoma 21 y eso nos da una persona con síndrome de Down, puede haber una duplicidad en el cromosoma 23, o sea que haya 2 cromosomas X, por ejemplo, y uno Y. O que haya un cromosoma X que está mal formado, que tiene como media patita y parece una Y, entonces haya una doble Y. O X y 0. Bien, Pero, me decía mi mamá, pon atención en biología. no, pero no lo ven, ¿eh? En biología, no sé. Sí, no nos- claro. eso es una cosa importante, no nos sintamos mal por de Por repente no saber. y de repente haber juzgado en algún momento de la vida. O sea, es normal que juzguemos lo no conocido, Claro, ¿no? claro. Y no se dice. De hecho, pues tiene muy poco. Esto que tú dices de vamos eligiendo, el caso más famoso es cuando justo estaban empezando los estudios de género, por allá por los años 50, y entonces hay un par de gemelos varones, y entonces están empezando a tratar un bisturí electrónico. Y entonces lo que hacía era que cortaba y cauterizaba al mismo tiempo. Entonces le ofrecieron a esta familia entrar como a este estudio y hacerle la circuncisión a sus bebés, y resulta que hay un alta de voltaje y queman el pene de uno de ellos. Y entonces pues ya no hay manera de reconstruir un pene. Hasta la fecha no tenemos una manera eficiente de generarlo, ¿no? Y entonces le dicen, como estaban empezando los estudios de género, le dicen, no se preocupe, el género es solamente social, ojo, solamente social, no hay problema. Y entonces, pues ustedes lo crían como niña y se acabó el problema, ¿no? Pero resulta que, imagínense, si ahorita tenemos poca información, sí. Imagínense entonces. Entonces, no solamente es el asunto de que lo empezaron a criar como niña, pero era todos los problemas y todos los conflictos mentales que podrían haber tenido los padres y que, pues, se pasaron a la crianza. Sí. Crece, esta persona decía que se sentía inconforme, que algo le pasaba raro.
le platican y termina suicidándose. Ay, Entonces, Ay. sí, es un asunto bien complejo. Pero ahí, por ejemplo, fue un accidente, por así Ajá. decirlo, en donde pues la cagaron los doctores, Sí. le cortaron el demás, lo que sea, Sí. y decidieron los papás reconstruir de otra forma. Pero en el caso en el que una persona que no tuvo ese tipo de situaciones, mañana se identifica con el sexo contrario, ¿cómo o sea, no termino de entender ese pedo. Ok, me voy a regresar un poquito y llego ahí, porque Ok. esto sucede hasta el segundo año de vida. Entonces, lo que estamos hablando es en la semana 7 Siete. y De 11 de 7, gestación. Ajá. Entonces, ahí se desarrolla el sexo biológico. Somos machos, O hembras o intersexuales, Ok. que como les dije no son pocos. ¿No? Hay mucho ya en las personas. Muchas personas, por ejemplo, pasan su vida sin saber que son intersexuales y son mujeres, por ejemplo, muy altas, con mucho vello, nunca llegó la menstruación. Uno de los casos más complejos aquí en Guadalajara. Se llama lo siento. tranquila. Sí, no pasa siempre. O sea, entendamos que una mujer grande también tiene unos niveles de, Y yo, de mido testosterona 1,80. distintos. Ajá. Carla mide un 80 y se rasura a diario, pero no es el Sí. caso, no es el caso, señores. Y entonces, qué bueno que traigo manga larga. para que no se vea el pelaje. Porque ¿verdad? mira, tú estás decente. O sea, la señora, mira, parece osito. Nos lo cambiamos y queda Sí. muy chido. Y entonces mucha gente no sabe, termina no sabiendo. Chicos, hombres, bueno, gente que se identifica como hombres y que a lo mejor nunca tuvieron caracteres secundarios masculinos, ¿no? Y parecen un adolescente eterno. Pero nunca, como no hay información, pues nunca se hizo un estudio. Cosas que O sea, determinan una persona, no sé si está bien dicho o mal dicho, andrógina, una persona intersexual. o sea, ¿sí está bien dicho andrógina? ¿Sí? No, Es intersexual. Intersexual. Lo andrógino tiene que ver con la expresión. O sea, que puedes usar cosas masculinas, femeninas o que causen la confusión hacia afuera. Eso es. Lo andrógino tiene que ver con la expresión. Ah, ok, entonces no tiene nada que ver con... Ok, va. Es que me vinieron a la cabeza un par de cantantes Sí, que son muy que andróginos. son muy andróginos, que mi mamá un día vio a Elpi, ¿la ubicas? Ah, claro. Y, sí, y sí, la sí. ves y mi mamá, ay, canta bien bonito ese hombre. Ese yo, muchachito. yo, mamá es mujer. Ay, no, sí, es mujer, ¿no? O sea, Sí, Laura Pergolozzi es una cantante increíble. Que canta hermoso. Y bueno, ella se hizo mastectomía, entonces ella, por así decirlo, modificó esta parte de su sexo porque le era más cómodo, ¿no? Como las amazonas es que para esas poder... cosas yo neta no las termino Sí. de entender, pero ahorita vamos a ir para allá. Sí. Sí. Bueno, entonces, en estos meses nosotros se gestiona pues nuestro sexo, que tiene que ver con cromosomas, hormonas, morfología, o sea, cómo me veo, órganos pélvicos internos y externos. Todo eso configura nuestro sexo. Y si hay algún problema con nuestras hormonas o con nuestras cromosomas, entonces no somos ni macho ni hembra de la especie humana, sino intersexuales. Están ahí. Es como quien nace, voy a hacer una comparación muy pobre, pero para entender que solo dentro del mundo de lo genético, quien pudiera nacer con 6 dedos o con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Es una condición con la que se vive. No es una enfermedad, no es un problema, es una condición más desde la que la naturaleza se expresa en el mundo, ¿no? Normalmente, muchos de ellos no son fértiles. Ok. ¿no? Ok. Luego, las dos tienen hijas, ¿no? Sí. Y entonces se habrán dado cuenta que después del año y medio y hasta los 2 años empieza un proceso de identificación. Entonces se ven en el espejo y platican. Al principio, ¿no? Sí. El primer paso es platicar, piensa que es otra persona, Sí. ¿no? Dice, yo todavía platico con el espejo. La que está sentada ahí todavía platica con el espejo. Bueno, todo bien si sabe que no es ella, ¿no? Ay, ups. El segundo nivel es que ese cerebro de bebé sabe que esa persona que está en el espejo sí es ella, pero no es ella. Parece un juego de palabras. Perdón, todavía está confluenciado. Me voy a regresar un poquito. Y entonces, si tú le pegas al espejo, se va a mover. asusta. ¿No? O sea, si tú le pegas a su reflejo, se asusta. O la sombra, a lo mejor les pasó Ajá. con sus hijas, Sí. que se asustaban con su sombra. O sea, todo lo que es extensión mío, pareciera que es mío. Es un segundo nivel en su evolución cerebral de identificación. Y ya el tercer momento es que sabe que ese que está ahí es él o ella, pero no es él o ella. O sea, es el reflejo nada más. Ok. Ahí es cuando los neurólogos han entendido que nace todo nuestro proceso de identificación.
Entonces es en estos primeros 2 años en los que una persona ya se identifica con el género más, como se lo han presentado, el género masculino, que biológicamente no se llamaría género, ¿no? Lo llamamos culturalmente. Género masculino o género femenino, u hombre o mujer. Y digo esto, a ver si a lo mejor han escuchado mucha gente que se mete en esta bronca, a lo mejor usted también, que dicen, es que género solamente hombre o mujer. Y lo dicen que es por la biología. A ver, 3 pesos de biología no nos sirven aquí. Ya sé. Para la taxonomía en la biología, nuestro único género es el Homo sapiens. Todo lo demás que nosotros llamamos hombre o mujer es construido. Y lo hemos construido a lo largo de la historia y se ha ido modificando. Entonces, la manera en la que este niño o niña socializa, o bueno, esta persona socializa en su entorno, se identifica un poco más con lo masculino y lo hombre, lo femenino y la mujer, o ninguno de los dos. Y en eso intervenimos mucho, las mamás, los papás, ¿no? El tipo de juegos. Claro. No se juega igual con un bebé niño que con un bebé niña. ¿No? Al bebé niño lo avientan. ¿No? Y la mamá, la mollera. ¡Ay! ¿No? Y ahí anda la abuelita metiéndole el dedo. No haga eso, señora. Está deshidratado ese chiquillo. O de las patas arriba. No. Lo avientan. A la niña no. Y entonces son juegos distintos. La comunicación es distinta. Y entonces el cerebro va desarrollando habilidades que nosotros entendemos como de hombre o de mujer. Entonces ahí es cuando vamos entendiendo, según nuestro entorno y también según nuestro cerebro, que ahí es donde empieza la combinación, con qué es con lo que nos identificamos. Por eso, a ver, y mucho cuidado con esto, es bien complejo decir, es que si vea, entonces va a ser un influjo, ¿no? Se va a contagiar, o lo van a inducir. Influenciar, y no porque el género está definido en los primeros 2 años de vida. Entonces, que socialmente yo no pueda decir, ¿no? Y no hay palabras en el vocabulario para decir, me identifico más como hombre o como mujer, no quiere decir que la identificación estuvo después de los 9, 10 años, a los 50. No, siempre estuvo. ¿No? Ahí es donde entraba esto que tú decías, la identidad. Entonces, empiezan estos 2 años. Y esa es con la que vamos a ir desarrollándonos en el mundo. A ver. Sí. ¿Cómo vamos ahí? Yo voy bien, pero en esto, no sé si tú tengas una pregunta antes, porque a mí me acaba de surgir una. Dale. Por conocidos, por yo misma, porque tengo 3 hijas y por lo que nos rodea en este mundo, ¿no? Por ejemplo, he tenido personas que me dicen, es que, sobre todo ahorita, ¿no? De que ya dejan a los niños con el pelo largo, ¿no? Y era yo al principio así como que, ay, ¿por qué dejan a los niños con el pelo largo? ¿Y ¿no? tú así? Mi conversación, ¿no? La mía, sí. Te estoy hablando 10 años atrás. Sí. Y luego, hace 5 años atrás, por ejemplo, una conocida mía decía, es que a mi hijo le gusta jugar con muñecas, pero juega con carritos y yo no se lo quiero prohibir, pero se lleva su muñequito, su casimerito a la escuela y le hacen bullying. Claro. Pero él juega que él es el papá, o sea, del bebé, ¿no? Y cómo, o sea, no sé cómo manejarlo o no sabemos cómo manejarlo ante una situación así. Y ella preguntaba, ¿está bien o está mal? Entonces se hizo un debate, pero la mayoría decíamos, no, pues no está mal, si a él le gusta, como por qué le vas a quitar ese gusto, Sí. ¿no? Pero aquí es donde yo voy, por ejemplo, yo con mis hijas ahorita que decían, la aventé, lo aventó y él, yo siempre he sido muy brusca y mis hijas son así. Claro. ¿No? Y así se hicieron a Ana Laura, la aventaban, se les cayó de la silla, o sea, no, pobre Ana Laura, ¿no? Y las 3 son muy femeninas. Sí. O sea, la verdad es que sí, y ¿sí? tenemos nuestro lado masculino también, donde lo sacamos en el trabajo, en el día a día, chalala. Pero ya esto va mi pregunta después del contexto, porque sí no lo hemos de preguntar muchos, y ahorita me la diste. Entonces no es influencia de lo que nosotros eduquemos a los hijos. No tiene que ver con la educación que les demos para que él elija un sexo masculino o femenino, o si le gusta, o si se siente niña o se siente niño. Es que este es justo el asunto que necesitamos entender. Justo esta formación previa del sexo también tiene una repercusión en el cerebro. O sea, así como nuestros cuerpos se van diferenciando, ¿no? Con la edad,
de si es un cuerpo de macho o es un cuerpo de hembra, el cerebro también tiene diferencias, ¿no? Por ejemplo, una de las más notorias es que el cuerpo calloso es esto que está en medio del cerebro y que comunica eléctricamente a los dos hemisferios. En las hembras es mucho más ancho. Hay una conexión mucho más rápida. Por eso el mito del multitask. Ay, puedo hacer de todo. Y voy manejando y limpiando aquí al chiquillo y regañando a los de atrás. En realidad es porque hay una conexión mucho más veloz, ¿no? El asunto es que el cerebro es súper plástico. O sea, se va modificando. Y entonces, por ejemplo, se ha descubierto que muchos cerebros de hombres trans, o sea, nacieron como hembra, pero se asumió como hombre, su cuerpo calloso se disminuyó. Y se empezó a desarrollar algunos otros partes del cerebro que están más desarrolladas en el hombre y no en la mujer. Y al revés, hay cerebros estudiados de mujeres trans o de hombres gays o de hombres que estuvieron criados, ¿no? Ahí sí es donde entendemos que el ambiente sí tiene un influjo, se feminizó y entonces se hizo mucho más hábil para la comunicación y el cerebro se modificó físicamente. O sea, sí hay modificaciones. Entonces, sí hay una parte en la que el cerebro puede codificar el mundo y sí hay un componente ambiental en el que se está dando la información. O sea, justo, voy a poner este ejemplo. Hace 300 años, la manera en la que entendemos ser hombre y mujer no era como la tenemos ahora, ¿no? Y entonces el hombre era el que se ponía los tacones, no de punta, oiga, esto es más nuevo, el estileto es más nuevo, pero tenía zapatos de tacón, el pelo era más largo, había maquillaje y no era eso para la mujer. En aquel momento, ver eso era lo que lo hacía identificarse con ser hombre. Ahora nosotros pensaríamos que no. Y entonces, si a un bebé de la actualidad lo mandamos para allá, se vestirá de esa manera, tendrá esos modos, porque eso era ser hombre en ese tiempo. Entonces, sí hay un influjo ambiental, sí, pero tiene un tiempo muy específico. Esa es una cosa que sí es importante identificar. Al niño de 10, 12, 15, al señor que se divorció, no le va a pasar nada porque no es que vaya a cambiar su identidad, esa ya está fraguada en los primeros años de vida. Entonces una persona como el papá de las Kardashians, que a los 50 años decidió hacer toda esta transformación, no es que se haya divorciado y dije, no, o sea, era algo que ya traía él, que no había sentídose con la libertad para poderlo expresar. Imagínense, o sea, siendo parte de un competidor olímpico, o sea, todo el asunto social le impedía hacer contacto con esto. Es más, lo coherente de este caso es que era tan fuerte sus componentes machistas como para poder expresar esto, que aún habiendo él transicionado, bueno, ella transicionado, ahora es ella, sí, él sigue estando en contra del matrimonio gay. Porque su ideología sigue estando metida en él. Sí. O sea, ella tiene todavía muchas creencias que tienen que ver con la manera en la que se educó, ¿no? Entonces, que ahora el ambiente le permite decir, ya puedo liberar, ¿no? No quiere decir que no haya estado, siempre estuvo latente, no patente, latente. Y con esta misma con esto mismo que está sucediendo o que nos acabas de explicar, hay una serie en Netflix de una niña que desde muy chiquita empieza a pelear su identidad. ¿Qué tanto a una edad, siendo menor de edad, 5 o 6 años, los papás aceptan que la niña se ponga vestidos, aceptan porque como tú lo dijiste, se forman y a lo mejor decir, oye, yo acepto que mi hija ya quiera, cuando estás formando a alguien, ¿qué tan...? Es que no quiero decir ni bueno ni malo, porque para mí no es ni bueno ni malo. No, es que al final es como papá, yo me pongo en una situación en la que, oye, Isabela me dice a los 5 años, oye, yo quiero ser niño. Entonces, güey, o sea... Espérate, estás formándote. Estás muy chiquitita, o sea, no sé cuántos años tenía la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie cuando empezaron a hacer todo su proceso de transición, pero en ese caso sí, por ejemplo, corríjanme si estoy mal, creo que sí hubo un rollo ya incluso hormonal en el que al niño o niña le empezaron a dar medicamentos, y digo, güey, o sea...
no sé qué tanta conciencia pueda, me imagino que eso va, Ajá. que un niño pueda tener a los 5 o 6 años como para identificarse y que, Y que sí nosotros realmente como papás sea- digamos, sí, te voy a apoyar desde esta edad. Si apenas, como tú lo decías, tu cerebro está blandito, todavía, y no es encaminar, porque eso es lo que no quiero que se oiga. Sí, como de, yo quiero que tú seas niño y Ajá, necesito y que no niña, se oiga como claro. imposición, pero tampoco de, ay, sí, me lavo las manos y que mi hijo decida. ¿Sí me explicó? Sí. No, Sí, a ver, bueno, dos cosas. Primero, algo que creo que no terminé de contestar en la anterior ok. y que era en el sentido de si era positivo o no, Así constructivo o es. no dejarlos jugar. Así es. Primero con juegos. Ok. Yo creo que también habrá que ver, o es importante empezar a leer el ambiente, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, si esta familia de la que hablas estuviera hace 40 años y tuviera esa realidad, le preocuparía más, ¿no? Claro. Y entonces habrían muchos más conflictos a lo mejor con este niño en la escuela que los que puede tener ahora con su casimerito, ¿no? Sí. El ambiente ahora está permitiendo que los individuos se puedan ir expresando de una manera más libre poco a poco. Y ojo, creo que también es importante eso que dices, no en el asunto de estamos influyendo Exacto. en que cambie, porque eso la verdad es que es complicado. A ver, si hablamos desde lo científico, estadísticamente existen muchas familias que por un asunto, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de la histeria, verdad? Del narcisismo. Sí. Que criaron a su hija como niño porque ellos querían tener un niño. Sí. O criaron al niño como niña. Y por Dios, o sea, son historias reales y no son pocas Sí. que le ponían vestido al niño porque la señora quería una niña. Sí. Y resulta que estadísticamente no hay una correlación entre que haya sucedido esto y que esta persona que se fue desarrollando se identificó con eso que la mamá quería. Ok. Entonces, por eso es por lo que en este momento la ciencia dice hay componentes biológicos y hay componentes ambientales que influyen en la identidad de género. Ok. Entonces, ahora sí respondiendo, entendiendo que no podemos hacer gran cosa, Exacto. ¿no? Para influirlo. Más bien el asunto es formarse como papá para poder acompañar procesos, ¿no? O sea, esta familia que está acompañando al niño que le hacen bullying por el casimerito, pues está teniendo también cierto grado de apertura mental para poder acompañar, bueno, eso sería lo ideal, acompañar a esta persona en crecimiento para también enfrentarse a que el ambiente dice que su género juega con cierto tipo de cosas. Claro. Entonces, acompañarlo en ese sentido, pues también es lo Sí, importante. también que lo bueno es que ahorita ya está siendo más común el que no. O sea, Sí. por ejemplo, Isabela tiene una dualidad bien interesante. Ella ama a todos los superhéroes y su cumpleaños es que fue de Spider-Man, pero le encanta pintarse. Exacto. Y mamá, peíname así. Y ahorita trae un conflicto porque no le entiendo cómo quiere que la peina y se enoja. Y yo digo, no te entiendo, Sí. pero se pinta, pero Claro. ya ama jugar con cochecitos y con superhéroes. Claro, y en mis tiempos, olvídate, o sea, Sí, en mis claro. tiempos mi papá y mi mamá era de, ¿Tu muñecas? eres niña, tu Barbies, tu muñecas, tu Rosita, y mis hermanos, ¿por qué están jugando Barbies con su hermana? Y yo, porque es Ken, y Sí, ¿por es un qué niño, no? es mono. O sea, y porque es el tráiler que va a trasladar, no sé, o sea, no me acuerdo ni qué le decía, pero yo decía, Se está ¿por qué mudando no los Barbie, papá. ¿Por qué no los dejan jugar conmigo? Son mis necesita un hermanos, vato ¿no? que la Necesito un vato que le ayude. Exacto, necesita alguien que la mantenga la Sí. Barbie. Entonces, Sí. Claro. pues como no lo dejaban, entonces yo por eso nunca dejé que nadie estuviera conmigo. No, a mí Ya hice mi historia. a mí mi abuela no me dejaba ni jugar con mis hermanas. O sea, los niños juegan con los niños y las niñas juegan con las niñas. Exacto. Sí, entonces, pues eso. Primero, creo que tener mucha más calma y mucha más paz de entender que todas las personas que han tenido hijos y son cercanas, acérquese con sus niños si los está teniendo, ya alcanza a percibir cosas que les son particulares desde muy pequeñitos. Cuando empezaron el Snapchat, algunos ya ni se acordarán de eso. ¿Se acuerdan que fue cuando empezaron los filtros? Entonces, estaba yo con mis sobrinitos, con toda la bola de sobrinos. Entonces estaba el más pequeñito, tenía 3. Entonces estaba poniendo filtros, salió el Spider-Man, salió Batman. De repente salió uno de Hello Kitty y dice, no tío, yo niño, 3 años. 3 años. Entonces sí hay componentes que Sí. nos dicen, mi hijo esto, Sí. ¿no?
Hay otros que dicen, no me preocupa, es una niña que tiene libertad, es una niña, no es un asunto de identidad, es un asunto de explorar y de la libertad que le estamos dando como papás para explorar el No, y mundo. aparte también algo que me hace mucho match con lo que acabas de platicar es que, o sea, no hay manera de poder influir porque mira, te juro que yo era Isabela, ve al ballet, ándale. Nada más no. Jamás. Oye, Sí. ella fútbol, ella caratazos, sí. y la otra yo decía, puta, va a ser igual. O sea, No. tiene toda la imagen de la niña grande. Y no. Ella sí ama los monos, ama a Mickey, ama a Son las como los dedos Barbies, de la mano los ama, Sí. mira, ella anda, mira, todos los días Sí. vistiéndose de princesa, ya preparándose para su cumpleaños, y se pone la corona y se pinta todos los días, o sea, nada que ver. No, los hijos Nada son que como ver. los dedos de la mano. Pero O yo sea, sí en algún momento pensé y dije, bueno, a lo mejor como Renata está creciendo y está toda pegada todo el día con su hermana, le van a gustar también los chingados cochecitos y el chingado karate, y no. Y O que sea, aparentemente se crió en el mismo espacio. Sí. Que bueno, eso es aparentemente porque pues la mamá que fue Tania cuando nació la primera hija ya no es la mamá que es Tania cuando nace la segunda, ¿no? Hay cosas que se desarrollan, ¿no? Sí, gracias a Dios. Entonces, bueno. Sí. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Y ya rápido diré las otras porque no es el tema que nos atañe. Claro, claro. Ese fue el primer pico evolutivo del cerebro entre el año y medio y 2. Ok. Luego, segundo pico evolutivo del cerebro entre los 7 y los 9 años. Y es cuando nuestra amígdala y nuestra pituitaria empiezan a tener la, escuche esto, habilidad para responder eróticamente a algún estímulo. O sea, así como algunos somos más sensibles de la piel, somos más sensibles a olores, a sonidos, nuestra pituitaria y nuestra amígdala responden eróticamente ante estímulos de hombre, de mujer o varios. Entonces, entre los 7 y los 9... O varios o varios estímulos, sí. Y entonces es cuando nuestro cerebro es más correcto hablar de posibilidad erótica que lo que antes hablamos. Antes hablábamos de inclinación, luego ya entendimos que no era correcto, luego ya le llamamos Es que sí, está inclinado. su mala inclinación, pero claro que tenía que ver con la desviación, claro. ¿no? Las inclinaciones. Luego ya le hablamos preferencia y ahora le llamamos orientación. Ahora, lo que estamos entendiendo es que si es un asunto fisiológico, ¿no? De que mi cerebro funciona o no funciona eróticamente ante un estímulo, es una posibilidad erótica. Eso en el segundo pico y es cuando se fragua que me gustan los hombres, las mujeres, ambos sexos, ¿no? O ninguno. A los 9. Entre los 7 y los 9 años. Ahí es cuando ya se fraguó. Que mucha gente dice, no, es que yo sabía desde los 7, desde los 3 años. Puede ser que haya una respuesta. Sí. El asunto es que lo que entendemos en la ciencia es que ahí es donde se fragua la posibilidad erótica. Entonces, igual la señora que le probó con la comadre o el señor que le probó con el compadre o en la cárcel o en el seminario, no es cierto, ahí en la religión no pasa, o en algún lugar que le probó, no quiere decir que, le salió, llegó a los 41, me faltan 10 meses, Sí. no, yo ya hace mucho, no tiene que ver, igual que la identidad, que socialmente No hubo las estaba- condiciones para mostrarlo, ¿no? Ok. Y ya en la adolescencia, para llegar al último pico evolutivo del cerebro, que es la expresión, que por eso entendemos todos que somos dos cosas, súper rebeldes y súper fachosos en la adolescencia. Yo creo que nadie ve fotos de adolescente y dice, qué bien me veo, ¿no? Porque es el tiempo en el que probamos cómo nos queremos ver, cómo queremos saludar, a quién queremos abrazar. Por eso no hay fotos. Qué bueno que no existían las redes Sí. sociales. Sí, Entonces- no. Entonces son estas 4, sexo biológico, Ajá. identidad, o sea, cómo me identifico, ¿Cómo me hombre, mujer o con ninguno, que es el tema del que estamos Ya desarrollando, sé. la posibilidad erótica, quién me gusta y cómo ando en el mundo, cómo expreso eso que digo que soy. Pero entonces, sí es correcto, o sea, sí Y yo entonces así. existe la posibilidad de que un niño entre los 7 y los 9 años se puede identificar con el sexo opuesto al que nació. Es cuando empieza. Ahí ya terminó la identificación desde hace unos años y entonces ahí probablemente lo empezará a explicar, a exponer, a expresar, porque lingüísticamente también entre los 5 y los 7 años es cuando se desarrolla el lenguaje un poco más abstracto. Entonces,
Antes lo único que diría es, este juguete, ¿no? O este sí, este no. Y ya después ya empieza a generar un lenguaje mucho más complejo y empieza a decir, mamá soy niña o mamá soy niño. O no, también es posible que no lo sepa identificar. Sí, ese a mí me conflictúa mucho. Todavía en mi de antes. En mi mapa mental. O sea, entonces ese niño de 7, 9 años ya es lo suficientemente maduro para poder tomar una decisión así. Muy bien, buena diferencia. Muy Qué bien. buena pregunta. No es lo mismo tener la madurez emocional para ir expresando lo que me pasa, porque no necesariamente quiere decir que lo que me pasa es que soy una persona que no se identifica con sus genitales. Eso probablemente no se sabe. Lo que sí es suficientemente maduro, para lo que sí sé es suficiente maduro, es para expresar que a lo mejor hay algo distinto. Okay. Entonces, como papás, no nos toca, por más wow que seamos, entendiendo... Ay, sí, ahora le va hormona. Pues, sí, vamos rápido. Okay. Lo principal es entender que toca entonces un proceso de acompañamiento. Okay. Porque en este proceso de acompañamiento podremos entender muchas cosas. Que tenga que ver, apenas hace muy poco, la Organización Mundial de la Salud quita de su catálogo de enfermedades mentales la transgeneridad como una patología, una psicopatología. Antes... A ver, ¿cómo estuvo? Sí, antes... Esa era una de mis preguntas. Sí. O sea, antes estabas loco. Sí. En el 90 se quita la homosexualidad como un asunto de enfermedad mental. Ok. Pero todavía se mantiene la transgeneridad. Sí, que querían mandarlos al psicólogo para que se les quitara. Y es que aquí viene lo interesante. ¿Para qué querían hacer eso? Resulta que los psiquiatras trabajan con un montón de gente que tiene algo que se llama, ¿han escuchado algo de los miembros fantasmas? No. Yo sí, que lo sientes cuando a lo mejor no está. Ya Si te lo cortaron. cortaron y que te duele la pierna. Que por y no ejemplo tienes los nada. que les amputan la pierna y que le sigue doliendo, Ajá, ¿no? Bueno, ajá. una de las variaciones de este tipo de trastorno pasa cuando en el homunúnculo hematosensorial... ¡Vámonos! Sí, no le estoy hablando de lo que creo, es lo que estudié. ¡Eso! En el homunúnculo hematosensorial es la parte del cerebro que que está mucho más destinada al tacto, a las sensaciones. Y hay gente que puede o tener sensaciones después de que le cortaron un miembro o tener la sensación de que esa mano no es su mano, de que esa pierna no es su pierna. Y hay gente que sin tratamiento psiquiátrico se la corta. Sí. Se cortan la nariz, se cortan la oreja, se sacan el ojo porque No es suyo. es una enfermedad mental. Sí. Y entonces, cuando... eso sí no lo había Sí, está bien triste. Ay. Sin acompañamiento psiquiátrico, Sí. pues se Sí, que mutilan. sí, no es mío y no es mío y no es mío y quítamelo, no lo controlo y... Entonces, imagínense que en ese tiempo, esa era una de las... Pero esa sí es una enfermedad. Sí, es una enfermedad mental. Y entonces lo que decían que también era enfermedad era sentir que nació en un cuerpo equivocado. Y entonces esta manera de estar en el mundo se consideraba como una enfermedad mental. O sea, si tú no te identificas con esos genitales, ¿no? Hay una disforia de género. Ok. ¿No? ¿A qué te refieres? La disforia de género es yo me asumo como hombre aunque tenga genitales femeninos, o yo me asumo como mujer aunque tenga unos genitales masculinos. Entonces eso se pensaba como una enfermedad, como una psicopatología. Sí, claro. ¿No? Entonces apenas hace un par de años se quita del catálogo, del DSM, en ese momento era apenas el 4, para entender que sí existe una disforia de género, así como puede existir disforia de algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, las personas que son delgadas, ¿no? Y entonces tienen un conflicto con su peso, con el tamaño de sus senos, con el tamaño de su nariz, están teniendo una disforia corporal. O sea, no aceptan eso que está en la realidad. Entonces, justo por eso es que es necesario que una persona, ahí es donde regresamos a lo del acompañamiento, una persona que está exponiendo que no se siente identificado con esos genitales o, un niño a lo mejor no dirá, es que yo no quiero esos genitales, porque a lo mejor ni habrá visto muchos. Exacto. ¿No? Pero lo que sí ubica que no está de acuerdo con lo que no se siente identificado es con los juegos, con el tipo de trato, con la ropa, sobre todo es la ropa, el pelo, estas cosas que, ahí va, fíjese esto, así de concreto y de inteligencia del cerebro. Lo que nosotros como arquetipo dibujamos en un pizarrón que es un niño o una niña, pelo largo, falda.
¿sí o no? Sí, Entonces, eso es lo que claro. empieza a tener disforia, Claro. con la manera en la que se ve. Entonces, Sí, cuando yo me corté el pelo, César decía que sentía que se estaba cogiendo un vato. Por machín. Ay, Por Dios machín. santo. Pues, güey, me lo corté como a Pablo. Ay, no, bueno, no. nada más el Exageré, copetín, el copetín. exageré. Bueno, Mea luego- culpa. Claro, son sí, o sea, Amigas, que ¿qué güey, tal? no porque para mí, o sea, para él nunca fue o sea, una mujer femenina, era con el cabello largo. Sí, que eso otra vez entra dentro de nuestro mapa mental de la identidad de género, ¿no? Y lo vamos desarrollando y nos lo vamos construyendo. Cómo debe de verse un hombre, cómo debe de verse, Exacto. cómo debe de comportarse, Así es. qué tipos de trabajo debe de tener. Ya saben que uno de repente tiene harto chisme, Ay, pero, sí, sí, pero, sí. pero no los puedo sacar de terapia. Pero en China, una vez me tocó acompañar a en proceso de pareja a alguien que decía que su mayor problema con su esposa era que decía majaderías. Ok. Y que una damita no debería de hablar Ay, qué bueno Ay. que yo no tengo ese pedo con Qué bueno que César. no me casé con él. No mames, Ya. está cabrón. Tengo una damita que hace unos días Sí. la regañaron en el WhatsApp. Entonces, Salada. todo eso forma parte de nuestro mapa mental del género. Ajá. Y ahí es entonces donde puede empezar a brincar. Bueno, ya me brincó, ¿qué hago? Necesito tener acompañamiento, Ok. porque efectivamente puede ser un asunto que vamos a inventar, bueno, no vamos a inventar, vamos a poner ejemplos de casos, Ok. entendiendo que no es la generalidad, Ok. ¿no? De personas que tuvieron cierto grado de violencia por su género y entonces a modo de protegerse Quieren cambiar. puede hacerse parecer del otro género para sentirse menos Más seguro. más seguro, ¿no? Menos Digo, vulnerable. Vamos poniendo el ejemplo, que lo platicó. Digo, yo sí fui fan de La Casa de los Famosos, Ajá. yo sí la vi, y eso platicaba Wendy, que ella era agredida, ella era todo eso como niño, y ella una manera de salirse de todo eso era siendo niña, para que no me maltraten, para que no me... ¿Sí me explicó? Sí, ¿Sí que es bueno, eso o le no? costó trabajo porque Sí. decía que solo lo hacía específicamente Claro, con su tía, ¿no? También claro. en un lugar seguro. Claro. Sí. Voy y regreso. Sí. Entonces, sí. ¿cómo toca el acompañamiento? Es acorde a la edad. Ok. Entonces, antes de la pubertad, lo único que toca es formación para los papás y entendimiento de ese niño o de esa niña de que existe un ambiente que no necesariamente es amable con quien le gustan cosas distintas. Ok. Y entonces toca formar en la posibilidad de expandir su tolerancia a la frustración. Entonces, si el otro niño, si la otra niña no le gusta, Ajá. estoy bien y también eso está bien, ¿no? Ok. Es lo que toca formar en ese ¿A momento. los cuántos años ya podemos considerar que un niño está en la pubertad? Depende de la edad y depende incluso hasta de la zona geográfica. Ok. Por ejemplo, en nuestras costas en México hay niñas que empiezan a arreglar, porque tienen su menarca a los 9 años, 8 años. Sí. En lugares más fríos en el norte puede irse hasta los 14, 15 años, siendo biológicamente sano. Ok, ¿no? ok. Y entonces dependerá de la edad, depende de la genética de los papás, depende de un montón de cosas. Muy probablemente se parecerá la edad en la que la hija empiece su menarca con la que tuvo su mamá. Ok. ¿No? Entonces depende. Sí. En México es aproximadamente la pubertad entre los 10 y los 12 y la adolescencia entre los 12 y los 15. Entonces, algo que sí ya toca en la pubertad y que es algo no invasivo es que existen algo que se llaman inhibidores de la pubertad. No hay consecuencias biológicas, no le va a pasar nada. Lo único que hace es que mientras esa persona está en el autoconocimiento, en el proceso de acompañamiento terapéutico, ni le van a salir bustos si es mujer, no se le va a aumentar la grasa en las caderas, y si es macho de la especie humana, no le va a salir barba, no le va a engrosar la voz, porque lo que le estamos haciendo es ampliar la ventana de tiempo para que mientras va sucediendo algo de identificación, de proceso terapéutico, no venga todo este boom que para ellos es muy complejo del cuerpo y que vienen las disforias del cuerpo. Y entonces ya después podríamos empezar a hablar, ya cuando se asumió una transgeneridad o que es una persona trans o dentro del mundo queer, entonces ya a lo mejor tratamientos, pero lo ideal es que sea después de la adolescencia. Incluso por asunto mental, hay países en los que para poder hacer un cambio
en lo sexual, que eso implica las hormonas, se piden al menos 2 años de psiquiatría. Porque hay que acompañar a la persona. Claro, claro. Sí, porque, bueno, entendamos esto. A ver, mucha gente se conflictúa y ahora con este programa viejo y que la Wendy, ¿no? Sí. Decían, ay, pues claro, ¿cómo no van a estar deprimidos? A ver, es que ser trans no me deprime. Me deprime ser trans en un ambiente. Sí, en el que no se me permite. Que me dice que soy un desviado, Claro. que soy una aberración Claro. del infierno, que me voy a ir, que el diablo me va a llevar, que yo estoy manipulando las mentes de los niños. Así No. A ver, tiene que ver. Voy a poner el ejemplo más claro. Una amiga que tiene parálisis cerebral nos dijo, éramos pareja de baile, o sea, es una chulada. Sí. Y entonces alguna vez me dio un tema con mis alumnos de prepa y dice, la discapacidad no es un tema de lo que le pasa a los cuerpos, es un tema de cómo socialmente no permitimos que quien sea como es se pueda desarrollar. El día en el que toda la ciudad sea segura para una persona ciega, para una persona sorda, no existirá la discapacidad. Bueno, de la misma manera, México, que se pelea entre año y año con Brasil de ser el primero que tiene transfeminicidios, o sea, muerte, que somos medio hipócritas, ¿no? Wendy, Ajá. y México mata a más mujeres trans en toda América Latina, en el mundo, perdón. Entonces, sí, en el mundo. Y una cosa tristísima, oiga, ya porque casi vamos a cerrar, Sí. el promedio de vida en los años 20, o sea, en 1920, era de 35, 40 años. Ahora ya lo subimos hasta 80. Bueno, pues para las mujeres trans sigue siendo 35 años. Porque hay suicidio, porque pues terminan las desviven, ya de Claro. repente quiero cuidar el lenguaje, Sí. las desviven y no tiene que ver con ellas. Claro. O con ellos, tiene que ver con cómo socialmente no estamos preparados para entender la diferencia. Y ojo porque de verdad intenté eliminar lo más que pude cualquier cosa que yo pensara. Y fue asunto académico. Entonces, desde la psicología, la medicina, la genética, lo que pasa con las personas trans es un asunto natural de desarrollo, de proceso de identificación y de expresión, ¿no? Ay, qué interesante, Híjola. de verdad. Este tema nos podemos expandir. Creo que hay algunas preguntas. No un sé, chingo. Tania. Un chingo. ¿Cómo ven si mandamos esto? A la chingada. Ah, no. No. ¿Qué tal si cerramos hoy este programa Y se queda con nosotros. y se queda con nosotros para continuar con varias preguntas que Va. yo todavía tengo muchas dudas? Y el productor así de... Y el productor, ¿cómo? Más aún todavía sí, hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo. ¿Te quedas? Va. Bueno, entonces, próxima semana continuamos con este tema. Compártanos, síganos. Si tienen preguntas para la próxima Sí. semana que se quedaron con preguntas el día de hoy, pónganlas Mándalas. aquí y no se las vamos a contestar porque se va a grabar hoy, pero le podemos mandar el teléfono o lo conectamos con YouTube. Yo pero lo puedo con- pero contestar, debe lo puedo contestar contestar ahí. en o sea, no YouTube. lo vamos a usted lo contestar pregunta. en el programa, Sí. pero Vamos. sí en el Así es. cuerpo del va a estar bien padre. Sí, oiga. ¿Sí entendieron, verdad? ¿Sí Yo Usted soy ahí- muy honesta, mire, no te voy a decir mentiras. Usted ahí en el video hace las preguntas y yo se las contesto. Eso, muy Ahí bien. está, Ya está. compromiso. Nos vemos.
Hola, mi nombre es Carla Ron y soy gerente de Coworking 120 Guadalajara. Contamos con oficinas privadas, equipadas, con todos los servicios incluidos y al mejor precio de la ciudad. Llámanos y obtén un Day Pass para que vivas la experiencia en Coworking 120 Guadalajara.